En 1497 muere el príncipe Juan, heredero de los reyes católicos. Con este hecho se produce un terremoto en los acontecimientos a que se veía abocada España. A partir de ese momento entraba en lid de forma indirecta Carlos. Y es que la corona le correspondía a su madre Juana, que por enfermedad era representada por Felipe el Hermoso, que al morir prematuramente deja vía libre a un chiquillo que, si en principio estaba destinado a desarrollar su vida en la fría Europa, acabaría siendo ejemplo de rey hispánico. Y en medio de esa madeja de acontecimientos, ordenando los hilos, un viejecito sin relumbrón, Francisco Jiménez de Cisneros, un gigante del pensamiento político humanista que desarrollaría toda su actividad pública justamente en esos años y hasta 1517, cuando falleció, sin haber podido recibir al recién llegado Carlos. Había empezado a destacar Cisneros a la sombra de la reina Isabel, de quien fue confesor en 1492, contando 56 años de edad, por recomendación del cardenal Mendoza. Cuando tenía 59 fue nombrado arzobispo de Toledo e inquisidor general a los 71, ocupando por primera vez la regencia del reino un año antes, en 1506, manteniéndose prácticamente en ella hasta el día de su muerte, ocurrida el 8 de noviembre de 1517. Y siempre, a pesar de los títulos nobiliarios, siguió viviendo y vistiendo conforme al voto de pobreza franciscano, aún obedeciendo las órdenes papales que le instaban a mostrar el boato propio de los cargos que ostentaba. ¿Y cómo lo conseguía? Mostrando hacia afuera toda la riqueza y poderío que exigían sus cargos y respetando en lo privado la rigidez de la orden franciscana. Los enemigos de Cisneros llegaron a urdir conspiraciones, incluso a través del superior de la orden franciscana y cerca de la reina Isabel, que los atendió con el boato que requería el caso, pero que los sancionó debidamente cuando había terminado de exponer los alegatos contra el entonces arzobispo de Toledo. La reina se indignó de su atrevido e irreverente lenguaje y se limitó a decirle: Padre mío, ¿habéis pensado bien lo que habéis dicho? ¿Sabéis con quién habláis? Mejor defensa no conoció Cisneros, pero peores sí, hasta intentos de asesinato. Pero estaba llamado para grandes cosas. Aquí nos vamos a limitar a lo directamente relacionado con la revuelta comunera. El 26 de noviembre de 1504, en olor de santidad, Isabel entregaba el alma a Dios, dejando una España fuerte, grande, severa, heroica y temida. Cisneros se vería repetidamente como encargado de gobernar la nave del Estado tras su muerte durante esos años convulsos por excelencia. Cisneros es el artífice del gran cambio registrado en la sociedad en aquellos momentos. El peligro de que se destruyese la monarquía que con tanto esfuerzo habían construido los reyes católicos era real y evidente cuando, a la muerte de la reina Isabel, queda Fernando relegado a rey de Aragón, Juana como heredera del reino de Castilla y los bandos nobiliarios obcecados en debilitar el poder real. Cisneros sería ante todo honesto, hasta el extremo de rechazar conceder el adelantamiento de Cazorla a Pedro Hurtado de Mendoza, hermano del cardenal Mendoza, cuya petición venía por demás avalada con la recomendación de la reina Isabel, por considerar que las recomendaciones no eran dignos medios para medrar. Al poco, el mismo cardenal sería quien concedía la prebenda al demandante y le dijo que él era el adelantado de Cazorla, puesto que ahora que obraba con toda independencia, podía hacer completa justicia a sus méritos, sin que se atribuyera este acto a recomendación de nadie, sino a satisfacción de su propia conciencia, que se complacía en reintegrarle en su cargo, del cual se había mostrado tan digno, y que le daría ocasión para prestar nuevos servicios a los reyes, a la causa pública y al arzobispo que le nombraba. Quedaba demostrado su carácter recto, severo
y justo. Tras la muerte de la reina, se convocaron las Cortes de Toro el 11 de enero de 1505, donde, entre otras muchas cuestiones, se cedía a Aragón la mitad de las rentas que se sacaran de las Indias. No es menuda la cuestión si tenemos en cuenta que Aragón no había querido participar en la hazaña del descubrimiento y se complica cuando el 75% de la población española de aquellos momentos era castellana, repartiéndose el resto entre Aragón, Portugal, Granada y Navarra. Visto desde nuestra óptica, no tiene la menor importancia, pero visto desde el momento sí la tenía, ya que los reinos tenían haciendas diferenciadas y Castilla era la que más había aportado económicamente y sobre todo humanamente, ya que si nos hacemos un reparto ideal, que por supuesto no pudo llegar a cumplirse al llevar Portugal su campaña aparte, y guardando la equivalencia proporcional, por cada aragonés, navarro, portugués o granadino, a Castilla le tocaba aportar 16 colonos. La corona de Castilla, según el testamento de la reina Isabel, era para la princesa Juana, pero una cláusula señalaba que Juana debía ceder sus derechos a su padre, Fernando el Católico, en el caso de trastornos mentales. El conflicto estaba servido, pero llegó una apariencia de solución con la Concordia de Salamanca de 24 de septiembre de 1505, donde don Juan Manuel urdió que el gobierno de Castilla fuese mancomunado entre Juana, Fernando y Felipe el Hermoso. En la misma se reconocía a Felipe como rey consorte. La nobleza, siempre levantisca, esperaba el cambio para poder medrar a sus anchas. Las facciones se enfrentaron. Los había que defendían la regencia de Fernando de Aragón, de conformidad con lo establecido en el testamento de Isabel la Católica, y las Cortes de Toro de 1505, como los Velasco, Enríquez, Mendoza y Álvarez de Toledo. Los había que preferían la regencia de Maximiliano, como los Manrique, Pacheco y Pimentel, porque ello se acoplaba más a sus particulares intereses. Y lo sabía que directamente asaltaron fortalezas y ciudades. Si el conde de Lemos asaltaba Ponferrada, el duque de Medina Sidonia asediaba Gibraltar. Con el apoyo de la nobleza, Felipe el Hermoso acabó prescindiendo de la Concordia de Salamanca e imponiendo sus condiciones. Los nobles engrosaban por momentos su corte, mientras a Fernando se le marginaba de manera ostentosa. Solo Cisneros, que había perdido toda influencia, se mantuvo fiel. Fernando, asqueado, marchó a Nápoles. Pero el 25 de septiembre de 1506 fallecía Felipe el Hermoso. Según parece, se encontraba Felipe en Burgos jugando a pelota cuando, tras el juego, sudando todavía, bebió abundante agua fría, por lo cual cayó enfermo, con alta fiebre y murió unos días después. Con él acabó la privanza de don Juan Manuel y volvió a resurgir Cisneros, que tras formar Consejo de Estado con las facciones nobiliarias, inmediatamente llamó a Fernando, basándose en lo acordado en las Cortes de Toro de 1505. No obstante, se convocaron cortes para noviembre en Burgos, que no tuvieron efecto por la actitud de desidia de la reina Juana. La situación de sumo desorden. Los nobles campando a sus anchas, tomando por las armas las plazas que les apetecían. El inquisidor Lucero cometiendo desmanes sin nombre en Córdoba, desórdenes en Toledo, en Madrid y en otras partes. El duque del Infantado quería el obispado de Palencia para uno de sus hijos. El duque de Alburquerque exigía que Segovia volviese al poder de los marqueses de Moya. El duque de Nájera tenía celos del condestable y el marqués de Villena del duque de Alba. Y muchos más tenían otras pretensiones distintas. Cisneros paralizó los desmanes de Lucero y rehabilitó a las personas que había perseguido en sentencia hecha pública en Valladolid el 1 de agosto de 1508. Como inquisidor general se comportó con la prudencia que exigía su cargo, siendo que el nefando Llorente, secretario que fue de la Inquisición, masón y afrancesado que acabó huyendo con las tropas francesas, no osa lanzar sobre él disparates que lanza contra la Inquisición en su conjunto.
Cisneros consigue constituir una regencia por los sectores más fieles a la reina Isabel, que se enfrenta al sector de nobles que querían dar la regencia a Maximiliano, padre de Felipe el Hermoso. Pero había otras posibilidades, tantas posibilidades como nobles había. Unos querían coronar a Carlos, otros a su hermano Fernando, otros querían casar a la reina Juana, y entre estos había varios candidatos a marido. Los partidos separaban a la sociedad, ya que la sublevación de los nobles arrastraba cada uno al sector de la población afín por distintas causas. Podemos encontrar que cada uno de los nobles era un grupo de presión, o un partido como los que conocemos actualmente. Así, el mal no se circunscribía a la élite nobiliaria, sino que el mal estaba generalizado. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.